Tenemos aquí un reto planteado por EEPI GL6GM. Buenísimo nombre, por cierto. Este usuario ya nos planteó otro reto que se resolvió en el vídeo correspondiente y hoy nos plantea el siguiente reto. Demostrar que la expresión raíz de un número complejo que es raíz cúbica, perdón, de un número complejo que es 2 más 2i, más raíz cúbica de un número complejo que es 2 menos 2i, eso puede ser un número entero. Y digo puede ser porque es importante las palabras usadas. Yo no voy a demostrar qué número entero es igual a esa expresión, solo que podría ser un número entero. Y nos dice que tenemos que utilizar para ello el plano complejo. Bien, entonces, vamos a representar los números complejos en el plano complejo. Este plano complejo tiene en el eje de las X los números reales y en el eje de las Y lo que tiene son los números imaginarios. De tal manera que yo puedo representar, por ejemplo, el 2 más 2i como la parte real, que sería 2, y la parte imaginaria, que sería 2, y el número complejo 2 más 2i quedaría representado de esta manera. Este es el número 2 más 2i, número complejo 2 más 2i. Pero tenemos que tener en cuenta que estos números complejos se pueden representar como en su forma polar. ¿Cuál es su forma polar? Pues R, utilizaríamos R, que es la distancia que separa el origen del plano complejo con ese número complejo, y el ángulo θ, siendo θ el ángulo que separa el eje de los reales de la distancia R hasta el número complejo. Entonces, teniendo estos dos números, un número z, como puede ser 2 más 2i, se puede representar como su distancia r por e elevado a i θ. Esa sería la representación en polares de ese número complejo. ¿Por qué lo estoy representando como en su forma compleja? Porque al hacer raíces es mucho más fácil trabajar para calcularlas con los números complejos en su representación polar que en su representación cartesiana. ¿Por qué esto es así? Porque la raíz cúbica de un número complejo z, que es igual a z elevado a un tercio, si lo representamos z, que es el número complejo, en su representación polar, tenemos que la representación polar es r por e elevado a i por θ, elevado a un tercio, es simplemente la raíz cúbica de r, que es un número real, por e elevado a i por θ tercios. De tal manera que la raíz cúbica de este número sería otro número que tendría, digamos, estaría por aquí y tendría r sería, o sea, su parte de la distancia que lo separa al origen sería raíz cúbica de r, y el ángulo θ es θ tercios, ¿vale? De tal manera que al hacer la raíz lo que hacemos es representar el número complejo de esta manera. Y es muy fácil porque lo único que tenemos que hacer es dividir entre 3 el ángulo y luego hacer una raíz cúbica de un número real. Bien, entonces, si nosotros tenemos el número 2 más 2i y hacemos su raíz cúbica y por otro le sumamos también la raíz cúbica de otro complejo, que es 2 menos 2i, vamos a representar 2 más 2i y 2 menos 2i en el plano complejo. Vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a intentar representarlo de tal manera que aquí estaría el número complejo 2 más 2i y fijaos que el número complejo 2 menos 2i quedaría representado de esta manera. Esto es 2 más menos 2i. Fijaos que la parte real es la misma, pero la compleja aquí sería 2 positivo, pero en el otro número sería menos 2. Vale, esa sería la representación. Si nosotros hacemos la raíz cúbica de estos números, me va a dar otro número, que estará por aquí, cuyo radio o módulo sería raíz de 3r, y el otro número también me daría una raíz, o sea, un número complejo cuya representación en el plano complejo sería esta. De tal manera que las raíces cúbicas de este número complejo y este nos darían estos dos números. Esto es raíz cúbica de 2 menos 2i, esto es raíz cúbica
de 2 más 2i. De tal manera que fijaos que estos dos números complejos, cuando los sumamos, su parte compleja es la misma pero cambiada de signo y al sumarlo nos da un número real que se encuentra en el eje de los reales. ¿Veis que se representa ahí, no? Y esto sería em, la demostración de que al sumar estas dos raíces nos puede dar un número entero. ¿Por qué? Porque la suma cae en el eje de los reales. No cae entonces ya no sería un número complejo, sino que podría ser, como dice el enunciado, un número entero. Y esto sería este vídeo. Muchas gracias por verlo. Yo soy Ciencias Antiguas para Ascensor. Y nada, muchas gracias. Hasta luego, hasta otro vídeo. Chao, chao.